Entonces vamos a dar inicio a la presentación del doctor Andrés Ramos Piedrahita por el doctor Campo Elías. Buenas noches. En este mes del amor y la amistad queremos hablar del corazón de dos formas. Hoy vamos a hablar del corazón quirúrgico abierto con todas las técnicas nuevas y la próxima semana el doctor Diego Espina nos va a hablar del corazón eléctrico. Son personas nuevas de las nuevas generaciones. A mí me encanta presentar estos colegas. El doctor Andrés Ramos Piedrahita es médico de la Universidad de Manizales, es especialista en cirugía general de la Universidad de Caldas, es especialista en cirugía cardiovascular de la Universidad CES, es magíster en tecnología de la salud de la Universidad CES, es director de la Universidad Cardiovascular del Hospital Santa Sofía, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Manizales, instructor internacional facultado de la American Heart Association. O sea, pues que ya de su corta vida lleva estudiando toda la vida y no sabemos cuándo termina esas expediciones tan largas. Esperamos que ya ubicado en nuestra ciudad, tenerlo durante mucho tiempo desarrollando estas nuevas técnicas. Adelante, doctor Andrés. Me quedo con el de acá, ¿cierto? ¿Escuchan bien ahí? Listo. Bueno, muy buena noche para todos. Pues realmente para mí pues es un honor regresar a Manizales y estar acá en mi casa y estar ingresando pues a la parte que es la Academia pues, Caldense de Medicina. Bajo la invitación que vamos a tener el doctor Carlos Eduardo Gómez Vera y yo, vamos a presentar qué es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro Hospital Santa Sofía y qué actualizaciones y qué técnicas modernas debemos estar usando hoy en nuestra ciudad. Entonces, cuando vamos a hablar de cirugía cardiovascular híbrida, tenemos que tener en cuenta dos ítems muy importantes. Uno, es un paciente que va a ser intervenido en un quirófano, la mayoría de las veces en un quirófano especial que va a tener un componente tanto de la cirugía convencional asociado a eso, a un angiógrafo o una sala de hemodinamia donde va a estar combinada y va a permitir realizar sus procedimientos híbridos. Esto incluye que los pacientes se les hagan el mismo acto quirúrgico o dentro de las primeras 24 horas. Asociado a esto, saben que la cirugía cardiovascular va muy de la mano de lo que es circulación extracorpórea y eso tiene en cuenta el uso de estas técnicas. Es muy importante que en la cirugía cardiovascular híbrida vamos a manejar varias patologías y más que todo va a ir combinado según la comorbilidad y la patología que tenga un paciente. Entonces vamos a tener intervenciones de las válvulas, tanto de las válvulas atrioventriculares como las válvulas semilunares, asociado a enfermedad coronaria, en este caso manejo de la patología con enfermedad coronaria, y también a lo que es la patología del árbol aórtico. Entonces, cuando hablamos de cirugía híbrida, estamos combinando todo lo que es tanto la parte valvular, la parte coronaria y probablemente pues también la parte de la aorta. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pacientes van a ser indicados para realizar este tipo de procedimientos de última generación? Yo creo que la mejor forma de explicarlo es, vamos a hacerlo con un paciente que nos llegó a nuestro hospital hace un tiempo y vamos a presentar cómo fue la resolución de su caso. Básicamente es un paciente que llega de 51 años, de sexo masculino, que consultó nuestro servicio de urgencia en el Hospital Santa Sofía por un dolor torácico súbito irradiado a espalda con desplazamiento pues al abdomen y la pelvis. El único antecedente que tenía reconocido en este momento era un paciente con hipertensión arterial sin adherencia al tratamiento médico y el examen físico conciso, lo encontramos un paciente hipertenso con cifras tensionales entre 190 de sistólica y 110 de diastólica, disminución de los pulsos distales en las extremidades inferiores, no tenía un soplo cardíaco de nuevo y sin un déficit neurológico. Entonces nos hacemos la pregunta y teniendo en cuenta estos datos tan básicos de la historia clínica, lo principal que vamos a sospechar es un síndrome aórtico agudo, del cual pues ya vamos a empezar a establecer. Entonces, si tenemos una impresión diagnóstico de un síndrome aórtico agudo, vamos a decir que el síndrome aórtico agudo se define como un debilitamiento de la pared aórtica con un elevado riesgo de ruptura. Ahí es donde vienen sus generalidades, tener en cuenta que es una emergencia mortal, que representa el 1 de cada 2.000 presentaciones de dolor torácico agudo en los servicios de urgencias. El pronóstico definitivamente mejora cuando los pacientes se diagnostican y tratan de una manera temprana, y el porcentaje de diagnóstico erróneo durante nuestra consulta inicial a un centro de avanzado es del 38%.
que es un porcentaje muy alto donde podemos cerrar este diagnóstico, dado en cuenta que implica pues una mortalidad muy elevada. Es muy importante para la parte que hace intervención y en la anatomía quirúrgica tener en cuenta el árbol aórtico, en este caso donde nace que es la raíz aórtica, y es también de vital importancia conocer el componente de la aorta ascendente, los vasos supraórticos teniendo un tronco brachiocefálico subcarotidial o subclavia izquierda, el arco aórtico y cómo desciende hasta tener distribución tanto para la parte de los órganos torácicos como de la parte abdominal hasta las extremidades inferiores. Y también es de vital importancia en la anatomía quirúrgica tener en cuenta que nuestros vasos van a tener las tres capas, como la parte endotelial o la íntima, la parte muscular o la parte media y la parte adventicia. Para ser concisos, la clasificación del síndrome aórtico, tenemos estas tres clasificaciones. En un mayor porcentaje la aorta, la disección aórtica, como ven fuera hay una ruptura de la parte endotelial con un compromiso muscular que puede romperse o no. Una parte de la aorta, el hematoma intramural, que como pueden observar en la imagen, se ve solamente un compromiso, una ruptura a nivel muscular, y una parte de la úlcera penetrante, en este caso aterosclerótica, que tiene un compromiso que es una úlcera que se rompe, y va a tener un compromiso también a nivel de la íntima y de la parte media. El porcentaje más grande de presentación lo tenemos en la disección de aórtica, que es un 85%, el hematoma intramural alrededor de un 10 a 15%, y la úlcera, pues en este caso, un 5%. El diagnóstico clínico que vamos a tener propiamente en este paciente no tenía ninguna alteración neurológica, no tenía ningún déficit neurológico, no había alteración en la movilidad de las extremidades, no tenía ningún déficit sensitivo motor, no tenía un compromiso de pericardio que afortunadamente nuestros médicos en los servicios de urgencia y unidad de cuidado crítico están entrenados en ecocardiografía FATE, y no tenía ningún soplo o algo que nos sospechara tener una insuficiencia valvular aguda, en este caso compromiso aórtico. También se descartó un síndrome coronario agudo y un compromiso a nivel de enfermedad renal, pero sí tenía este paciente asimetría de pulsos que fue previamente descrito en el ingreso del paciente. Dentro de las imágenes que se tiene para disposición tenemos todo este pool de exámenes, tenemos el ecocardiograma transesofágico, la resonancia y la tomografía. Afortunadamente en nuestro hospital tenemos disposición de todos estos elementos, y tener en cuenta que el mejor examen para el diagnóstico del síndrome aórtico agudo va a ser la tomografía, porque la tomografía nos permite ver el compromiso que se tiene del arco, la parte que está afectada, a qué nivel está afectado, y obviamente pues asociado pues a una movilidad que es el medio de contraste. Si nos damos cuenta de esto, entonces vamos a tener una clasificación anatómica de lo que es el síndrome aórtico para el paciente que va a ser intervenido de una manera híbrida. Y es muy sencilla. La clasificación que manejamos estándar es la de Stanford, y lo que se tiene es que se va a dividir en dos grupos grandes, la tipo A y la tipo B. Y eso es muy importante para hacer una cirugía cardíaca híbrida que van componentes de la parte cardiovascular propiamente y la parte vascular periférico. La tipo A nos muestra que hay un compromiso de la aorta ascendente, sea tanto en la parte proximal, y también el compromiso que va a tener haciendo una disección anterograda hacia la parte más distal. Y tenemos también en la porción propiamente dicha de la aorta ascendente. La tipo B, como pueden observar, diferencia que el flap de disección o la ruptura como tal se hace posterior a la emergencia de la subclavia izquierda. Se ha definido a nivel internacional que la tipo A es de manejo quirúrgico y es dado de manejo por el cirujano cardiovascular por la necesidad de un apoyo de circulación extracorpórea. La tipo B es de manejo del cirujano vascular periférico por su emergencia posterior de la subclavia, y no todas las veces es quirúrgica, se puede hacer un manejo conservador, pero cuando esa tipo B hace una disección retrógrada, es decir, invade el territorio de la A, se convierte en una patología de manejo de tanto la parte de cirugía cardiovascular como vascular periférica. Entonces, les vamos a mostrar la tomografía del paciente. Permítame en un momento que no me está compartiendo acá, ¿no? Afortunadamente, pues aquí está el doctor Campo Elías, que también nos puede dar una mano. Y este paciente le hicimos el examen de elección, que es la tomografía, con reconstrucción y medio de contraste, y de entrada podemos observar, tanto obviamente por la imagen para que la podamos desenvolver durante la presentación, y vemos acá que un paciente claramente se le está observando que su mitórax izquierdo está con un compromiso, se le está ocupando el volumen,
Pero a posterior a eso, con una clínica sugestiva que tenemos de un síndrome aórtico agudo, podemos observar claramente que se ve un flap de disección, que aquí lo podemos observar, que va a encontrar posteriormente a la emergencia de la subclavia izquierda. Vamos a hacerlo también en el corte axial. Y claramente pues también se ve el flap de disección que avanza hasta las renales y avanza hasta la parte inferior. Y aquí con este paciente nos quedamos con una impresión diagnóstica del que el paciente tiene un síndrome aórtico agudo, inicialmente tipo B, con un compromiso hacia su lado izquierdo, en este caso que está roto y está sangrando hacia la parte izquierda del paciente, propiamente del hemitórax. Teniendo en cuenta eso, recuerdo mucho porque yo estaba cenando y me llama mi profesor Carlos Eduardo Gómez Vera: Andrés, tenemos una dificultad, necesito que vengas. Eran las 11 de la mañana, el paciente estaba hospitalizado en la unidad de cuidado crítico, el médico que estaba encargado en ese momento es el doctor Alejandro Uribe, y el paciente, aunque tenía una disección tipo B, y el manejo, como los va a mencionar el profe, va a ser inicialmente con una endoprótesis, ese paciente no se le podía implementar su endoprótesis porque estaba comprometiendo muy a ras, prácticamente invadiendo el arco aórtico, y esa disección tipo B se había convertido en una tipo A. A las 11 de la mañana, gracias a la respuesta que tiene el hospital y aparte de eso los convenios que tenemos con las casas comerciales, logramos traer una endoprótesis desde la ciudad de Bogotá, la trajeron por tierra y decidimos hacer un manejo híbrido de un paciente con un síndrome aórtico agudo. Y es una parte muy desafiante porque eran las 11 de la noche, un sábado, y el paciente lo íbamos a operar en horas de la madrugada o un domingo en horas de la mañana. Nos reunimos, hablamos, decidimos hacer un manejo híbrido. Es un manejo que no se había hecho en nuestra ciudad y luego averiguamos que tampoco se había hecho en el eje cafetero. Y vamos a explicar cómo hicimos ese manejo híbrido de este paciente. Vamos a tener imágenes de cirugía, obviamente, vamos a ver sangre, vamos a ver un corazón latiendo, entonces para que tengamos pues conocimiento de esto, ¿cierto? Propiamente, lo primero que hicimos en el abordaje fue que se hizo en horas de la mañana, donde se pudo traer la endoprótesis en nuestro quirófano cardiovascular. Entramos a cirugía, la parte propiamente de cirugía cardiovascular, que es el caso mío, y como segundo cirujano estaba el doctor Carlos Eduardo Gómez Vera. El abordaje que se hace, así sea híbrido, lo hicimos por esternotomía, y lo que evidenciamos propiamente en los pacientes es que se va a hacer una disección tanto de la aorta como de los vasos supraórticos. Es decir, estamos disecando de manera apropiada para tener un buen control tanto proximal y distal, tanto del tronco brachiocefálico como de la carótida y la subclavia izquierda. Esta cirugía tiene una particularidad muy grande y una de las cosas lindas que maneja la cirugía cardíaca y la cirugía vascular es que hay una excelente relación y debe haber una excelente comunicación con el anestesiólogo que está en ese momento. Porque algo más chévere de este caso es que lo hicimos sin circulación extracorpórea. O sea, un paciente estaba con un síndrome aórtico agudo, estaba con una disección de aorta, no hubo necesidad, planeamos la cirugía de una forma adecuada que pudiéramos hacer este procedimiento sin necesidad de una circulación extracorpórea, porque esto aumenta la morbilidad de un paciente que previamente estaba bien, 50 años, y algo más que nos ayudó es que el paciente no tenía en ningún momento un síndrome neurológico, no tenía ningún tipo de déficit sensitivo o motor. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la aorta está completamente, hay un pinzamiento parcial de la aorta, voy a pausar acá para que puedan observar, aquí está la aorta, hay un pinzamiento parcial de la aorta y el corazón está batiendo. El corazón está batiendo. Entonces, eso hace un reto mucho más grande para la intervención porque pues es mucho más sencillo en teoría, entre comillas, operar un corazón quieto a un corazón en movimiento, y más donde el anestesiólogo está muy pendiente, en este caso de su infusión que estamos, el paciente con infusión de labetalol y un control neurológico que ya más adelante vamos a dar. A ver, vemos ahí que tenemos un injerto bifurcado donde vamos a hacer lo que es la anastomosis con un corazón batiendo. Entonces, se inició el proceso de anastomosis y posteriormente, ya para finalizar, ¿cierto? Vemos que el corazón sigue batiendo, vamos haciendo la anastomosis poco a poco, hay un control estricto de la presión arterial por parte del anestesiólogo que está de turno en ese momento, y finalizamos, donde finalizamos la anastomosis,
dejamos el campo seco para mirar posibilidades de sangrado porque es un paciente que está con un síndrome aórtico, protegimos los injertos bifurcados que van a quedar para la derivación y posteriormente, pues en este caso, vamos a hacer un despinzamiento, a retirar la pinza de la aorta para mirar cómo llena propiamente el injerto vascular. Siempre hay un sangrado que se va a tener residual posterior a la liberación de un clampeo, en este caso arterial y propiamente la aorta ascendente, y vemos cómo afortunadamente el injerto llena de forma adecuada y llena tanto que de una vez pues se llena la parte del injerto bifurcado. Posterior a eso, ¿cierto? Fue un reto, y yo sé que el profe lo va a recordar, porque las anastomosis que hicimos, tanto del tronco brachiocefálico como de la carótida izquierda propiamente dicha, se hizo un tiempo de clampeo. O sea, el paciente estuvo alrededor más o menos de 12 minutos, y fueron contabilizados, con una isquemia de un lado de su cerebro, tanto del lado derecho como el lado izquierdo. Pero gracias a la parte de anestesiología hubo un control y podemos verificar si hubo isquemia o no hubo una isquemia prolongada para este tipo de paciente. No está el video de cómo se hizo la anastomosis, obviamente, porque es mucho más compleja, pero ya al final, esta es la anastomosis que tiene y es miren que la disección ya está empezando a comprometer la parte de la aorta y es también por la parte de la manipulación, pero si ustedes observan acá, tenemos un injerto completamente perfundido y está con una anastomosis, tanto el tronco brachiocefálico, es decir, en media hora el paciente le desconectamos el cerebro completamente. No hubo flujo cerebral de ningún tipo. ¿Por qué? Porque se le hizo tanto sonostomosis para tanto el tronco brachiocefálico como de la carótida izquierda. Y todo se hizo con un corazón batiendo. Entonces al final se evidencia la aorta, ahí estoy señalando con la pinza, el injerto de Dacron, cómo se hizo la anastomosis al tronco brachiocefálico y cómo ahí se está señalando la ligadura del tronco brachiocefálico, posteriormente la anastomosis a la carótida izquierda y ligamos la arteria subclavia izquierda para poder tener mucho control del procedimiento, porque igualmente con el manejo de prótesis que hizo el profe Carlos Eduardo, pues vamos a mirar cómo queda resuelto. Ahí eran las 11 de la mañana, el procedimiento lo empezamos a las 7 de la mañana, se hizo la primera parte del procedimiento híbrido y en menos de 24 horas bajamos el paciente a la sala de hemodinamia y se le hizo en su implante de su endoprótesis. Profe. Buenas, esta charla es copresentada por el doctor Carlos Eduardo Gómez, académico, cirujano vascular periférico, supraespecialista en endoprótesis, una persona con la máxima experiencia en nuestra ciudad en este tipo de manejos. Adelante, doctor Carlos Eduardo, que es una alegría tenerlo a usted como profesor. Gracias, doctor Campo Elías. Voy a parafrasearlo diciendo que es un privilegio y un honor tener estos jóvenes que claramente nos están superando en el desarrollo de las actividades quirúrgicas y técnicas. Yo pues no quiero convertir esto en una sociedad de mutuo elogio, pero el doctor merece toda mi admiración. Ha conseguido desarrollar en muy breve tiempo unas técnicas quirúrgicas que la ciudad no tenía. Él hizo el relato anecdótico que yo quiero complementar, y es que este paciente estaba en una clínica de la ciudad, de cuyo nombre no quiero acordarme, y estaba montado en remisión a la clínica Marley en Bogotá. Pero el paciente se les deterioró, lo subieron en una ambulancia y ¿a dónde lo llevamos? A donde llegue. Llegó al Hospital Santa Sofía, por eso hicimos el diagnóstico nuevamente y me tocó a mí interrumpirle la cena al doctor e invitarlo a que me acompañara en esta actividad. Vale la pena decir que la generosidad de la academia permitió que hace más o menos unos 5 años presentáramos un tema de desarrollo de técnicas endovasculares, donde al final de esa charla quedaban 2 cosas pendientes. La primera, los accesos mínimamente invasivos, y la segunda, las ramificaciones.
Bueno, el doctor Ramos hizo posible que esas dos deudas que teníamos en ese momento con la academia hoy sean posibles y que la necesidad de la intervención nos haya traído a hacer estos actos quirúrgicos. Ya el doctor mostró la parte abierta, la parte que se hizo en el quirófano. Para quienes no lo conocen, aunque yo sé que la mayoría acá conocen la locación del hospital, el quirófano está ubicado en el segundo piso. El paciente fue intervenido y de ahí debe trasladarse, recién operado, a un intubado conectado a su máquina de anestesia al primer piso, que es la sala de hemodinamia, para allí comenzar la parte del manejo endovascular. Yo me voy a aprovechar de la presentación del doctor para mostrarles. Entonces, bueno, mira, si quiere que usted vaya pasándola y va señalando. Entonces, miren que acá ya el paciente, todas las imágenes que van a ver acá están hechas desde un acceso femoral a través de un catéter de pigtail que está ubicado sobre la válvula aórtica. Ahí está la aorta ascendente y se puede apreciar el lugar donde emerge el injerto que el doctor Ramos colocó. Ahí está. Eso, digamos, son los nuevos troncos supraórticos del paciente. De ahí va a salir la circulación que va al cerebro. El doctor muy modestamente dijo, lo consiguió en un tiempo récord, un tiempo menor a 11 minutos por cada anastomosis, lo que permitió que el cerebro mantuviese perfusión y la protección neurológica se pudiera establecer. ¿Por qué hacer eso? Porque él lo dijo bien, la disección aórtica tipo B había disecado retrogradamente y estaba comprometiendo la emergencia del tronco arterial brachiocefálico de la carótida, y nosotros teníamos que llevar la endoprótesis a cubrirlos. Estas endoprótesis, como vienen de fábrica, no tienen orificios que permitan hacer perfusión, aunque hoy ya las hay. Hoy hay endoprótesis ramificadas, pero para la condición que teníamos tocaba dar una solución al tema. Entonces, seguidamente vamos a ver cómo se asciende la endoprótesis. Ahí está, ahí se ve el elemento metálico, cómo llega hasta el lugar donde el doctor hizo la derivación y cómo entonces quedan cubiertos todos los vasos originales del paciente, cómo a través de la ramificación que el doctor hizo, se perfunde ahora el cerebro del paciente y cómo la perfusión hacia las extremidades es mantenida. Entonces, de esta manera se puede hablar de verdaderamente una intervención híbrida, donde hubo un tiempo de cirugía cardiovascular abierta y donde posteriormente hubo un tiempo de cirugía endovascular con la colocación de la endoprótesis. Yo creo, doctor, que podemos avanzar un poco. Y si usted me permite, si usted me deja y podemos montar, yo antes de que el doctor reasuma, quiero rendir tributo a estas personas que son las que nos tienen hoy hablando acá. John Bergan, que fue un cirujano precursor del trasplante renal, falleció hace unos 10 años, acuñó una frase que decía que todos los desarrollos en cirugía vascular y en cirugía cardiovascular siempre fueron rechazados por los sabios y buenos hombres. Entonces, estos pioneros se tuvieron que enfrentar al rechazo en su momento de las técnicas que desarrollaban. Todos conocimos el catéter de Fogarty, gracias al doctor Samarino Jaramillo. Él hacía sus embolectomías en el Hospital de Caldas y utilizaba un balón que tenía una punta expandible. Ese balón lo desarrolló el doctor Thomas Fogarty. Y miren el año en que lo desarrolló, el 63. O sea, estas técnicas tienen la edad mía. Estas técnicas tienen mi edad, o sea que, quiero decir, no son tan antiguas en su desarrollo. Y Fogarty fue tan vituperado por el gremio vascular que los trabajos originales aparecieron en el diario de ginecología y obstetricia.
no fue admitido por el diario de cirugía vascular, sino que tuvo que acogerlo un journal que poco tenía que ver con cirugía y en el cual las dos únicas ilustraciones que aparecieron fueron las que les traigo ahí en la gráfica. El doctor Fogarty desarrolló ese catéter, pero en Alemania, más o menos unos 15 años después, el doctor Grunschig cogió ese catéter y dijo, esto se puede aplicar no solo a la embolectomía, sino que se puede llevar a las coronarias del paciente y hacer angioplastia. Y en ese año, en el 77, se hizo la primera angioplastia coronaria con balón. Pero el problema es que más o menos la mitad se tapaban. Y aquí vienen lo que, pues para tomarlo de ayer, unos verdaderos cracks argentinos. Así como Argentina ayer se hizo cargo de Bolivia, nos dieron acá en la academia la oportunidad de verla jugar. Este par de cracks que vienen ahora, argentinos, el doctor Julio Palmás, él asistió a una conferencia de Grunschig presentando el balón y se dio a la tarea de desarrollar un elemento que pudiera montarse en el balón y que cuando se hiciera la angioplastia quedara en el vaso. Entonces desarrolló el stent autoexpandible, hizo múltiples experimentos utilizando elementos metálicos y consiguió un stent de acero inoxidable que fue el primero que se usó. Y a su vez, el doctor Juan Carlos Parodi, formado en la Cleveland Clinic, argentino, por ese tiempo volvía a Buenos Aires y se encuentra que más o menos en el año 86 el presidente entonces de Argentina, Menem, lo llama y le dice, doctor, tengo una prima que tiene un aneurisma muy grande y la han descartado todos los cirujanos. Dicen que no se le puede operar, que no hay forma de hacerlo porque las comorbilidades son muy altas. Y el doctor Parodi le dice, bueno, yo he hecho unos experimentos en perros que llevan más o menos unos 10 años con el stent de Palmás, pero para eso no hay licencia, no hay autorización. Lo discuten durante un tiempo fueron 4 años en que la señora consiguió sobrevivir con su aneurisma y por fin en el 90, allá en el hospital en Buenos Aires, el doctor Juan Carlos Parodi implanta la primera endoprótesis aórtica. La que ven ahí es una muy contemporánea, ya con ramificaciones. La que él pone es un stent único, que lo puso por la arteria femoral derecha, y le tocó hacer una derivación de la femoral derecha a la femoral izquierda, porque obviamente al colocar un solo stent quedaba tapada la otra arteria. La prima de Menem sobrevivió 13 años más con su aneurisma tratado y en el seguimiento nunca se vio. Falleció finalmente de un cáncer de mama. Pero Parodi se va a los Estados Unidos a tratar de replicar su experiencia y para eso no hay licencia. Usted no puede colocar eso acá, esto no tiene la FDA. Además contamos con técnicas quirúrgicas que se han desarrollado y le toca irse al Bronx, al Hospital Montefiore. El Montefiore es uno de los hospitales más pobres que tiene la ciudad de Nueva York, tiene la asistencia pública, y allí con el doctor Frank Bitt, que es también un pionero, ambos viven. El doctor Bitt le permite hacer en ese hospital la primera endoprótesis aórtica en los Estados Unidos. Y si quiere, doctor, miremos ya la parte final. Perdón, vamos atrás, qué pena. Ahí, es que no se ve bien. Él consigue por fin publicar su experiencia en el Annals of Vascular Surgery. No se ve bien el artículo, ese es el artículo original que aparece en el 94 y que describe la técnica. Tuvo mucha resistencia. Hoy, más o menos el 80% de las intervenciones de aorta en los Estados Unidos son endovasculares y solo el 20% son técnicas abiertas. Y quiero terminar pues con lo que decíamos, que es los accesos vasculares, para que el doctor Ramos reasuma su presentación, y es que podemos acceder prácticamente en cualquier territorio, a través de las braquiales, a través de las radiales, a través de las femorales, y hoy hacemos accesos totalmente percutáneos, con dispositivos de cierre. Concretamente en el Hospital Santa Sofía estamos manejando estos dos, uno que es el que van a ver acá, Toledo. ¿Sigue? Sí,
que es el dispositivo ProGlide. El dispositivo ProGlide permite acceder a través de la guía que se colocó en el paciente. Uno hace un pequeño entrenamiento que no requiere nada de especial, se hace el mismo día de la intervención. Hay un demo que la compañía trae, uno aprende a deslizarlo, él hace una verdadera sutura percutánea, sí, profe, una verdadera sutura percutánea de la arteria ecoguiada. Y el segundo dispositivo que disponemos hoy en el hospital es el AngioSeal. El AngioSeal permite hacer ya no una sutura, sino poner un tapón que parece una gelatina entre las paredes del vaso. Eso nos permite hacer esto, que esa endoprótesis que ustedes ven ahí, que mide 36 milímetros, 3.6 centímetros, se puede hacer a través, este es un paciente nuestro, el último que hicimos, que fue una coartación aórtica, y el acceso de la ingle es de 2 milímetros, no tiene sutura, no tiene puntos, y eso disminuye pues todos los problemas de los hematomas posoperatorios y hace que este paciente que tendría que pasar en una UCI 3-4 días, hoy prácticamente, si uno quisiera, podría ser descargado del hospital en la tarde. Entonces, los dejo con el hospital, con el doctor. Ya tengo acá. Sí, bueno, teniendo en cuenta entonces todo lo que hace la parte de cirugía cardiovascular híbrida y la parte de cirugía vascular periférica, contamos que este paciente se trasladó a la unidad de cuidado intensivo, lo manejó la doctora María Cristina Florian, que es nuestra intensivista, la jefe de la unidad de cuidado intensivo, y esta es la radiografía, que como ustedes pueden observar, es la de ingreso, en que el emitor izquierdo está completamente comprometido, y posteriormente ya le avanzamos una sonda tórax cuando ya habíamos solucionado la parte del corazón, la derivación de los vasos supraórticos y el manejo como tal de la disección de aorta a nivel de la aorta torácica. Este es el paciente. Es un motivo de orgullo porque en nuestro Hospital Santa Sofía somos un hospital público, somos un hospital que ha crecido en los últimos años y este del paciente estaba extubado a las 24 horas del procedimiento. Y el paciente sin ningún tipo de déficit neurológico, con un compromiso vascular adecuado, y a los 6 días se fue para su casa. Un paciente con una patología completamente grave. Teniendo en cuenta esto, entonces, para concluir, la cirugía híbrida es una excelente opción en el tratamiento definitivo del paciente con una patología cardiovascular. La decisión del manejo intervencionista debe estar siempre realizado por una junta interdisciplinaria cardiovascular. Así sean las 11 de la noche, logramos hacer videollamada con varios de los especialistas y de las partes que estábamos tratando esta patología. Y algo que se los digo desde mi maestría, que es tecnología en la salud, es tener en cuenta que la tecnología en la salud te ha permitido realizar procedimientos que antes no eran posibles en nuestro medio. Y que la tecnología no es solamente inteligencia artificial como hemos estado en este boom, sino que se viene un desenlace y una infinidad de opciones de manejo de los cuales los médicos no podemos tratar de evitarlos porque va a venir y se va a quedar. Obviamente eso aumenta el consumo y la parte económica de nuestras instituciones, pero afortunadamente hablo desde nuestro hospital, hemos podido lograr ese tipo de condiciones. Teniendo en cuenta parte de lo que se tiene en parte de cirugía cardiovascular híbrida, es para mí un orgullo hacerles una pequeña demostración de lo que es nuestra unidad cardiovascular en el Hospital Santa Sofía. El Hospital Santa Sofía es pionero en la región, particularmente mi profesor, el doctor Sergio Franco, fue la primera persona que hizo una cirugía de corazón en el eje cafetero, la hizo en el 2001, un cambio valvular mitral, que fue exitoso y de ahí empezó una oleada de apoyo cardiovascular y tener en cuenta que según la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, nosotros antes éramos el primero, ya somos el segundo departamento con mayor patología cardiovascular, propiamente la enfermedad coronaria. Y para mí es un motivo de orgullo mostrarles esto. ¿Quiénes son los integrantes de una unidad cardiovascular en un hospital público, donde somos una ciudad intermedia y donde en el lapso de 2-3 años hemos logrado conseguir todas estas especialidades y toda esta integridad de nuestros pacientes para atención cardiovascular? Y eso es un motivo de orgullo que lo tengamos en un hospital público y en nuestra ciudad. Tenemos un grupo de rehabilitación cardiopulmonar, tenemos una parte de enfermería cardiovascular, una enfermera perfusionista
instrumentación cardiovascular, tenemos cardiólogos clínicos que están propiamente dados por el doctor Nelson Cano y el doctor José Zuluaga, y ellos mismos también hacen ecocardiografía. También tenemos la parte de electrofisiología que está por el doctor Diego Espina, que está presente aquí en el aula, una parte de hemodinamia que está encargado el doctor José Tinajeros, cirugía cardiovascular por la persona a quien les habla, cirugía vascular periférica por el profe Carlos Eduardo Gómez Vera, cirugía de tórax por la doctora Ángela Díaz, anestesiología cardiovascular por el doctor Fernando Marín, cuidado crítico cardiovascular, que es un grupo muy grande, porque recuerden que en nuestro hospital tenemos dos UCIs, una UCI quirúrgica, una UCI cardiovascular, estamos en la doctora María Cristina Florian, y tenemos un componente muy importante que prácticamente desde que yo llegué y siendo una escuela, porque yo soy de la Manizales, pero criado también en la de Caldas, la parte de especialización, geriatría clínica. Tenemos una geriatra, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen morbilidades grandes y son de edad avanzada y permiten que los pacientes tengan una evaluación integral. Dado esto, tenemos un gran componente tecnológico donde nos da la oportunidad de tener 2 ecocardiógrafos, un fluoroscopio, un ecógrafo solamente disponible para accesos vasculares de nuestros procedimientos y una máquina de circulación extracorpórea que es la única en el eje cafetero con tecnología de monitoreo inmediato. Denme un momento. Y hemos hecho en la unidad cardiovascular de procedimientos innovadores. La cirugía que les acabamos de mencionar, fuimos la primera cirugía híbrida sin circulación extracorpórea en el eje cafetero. Fuimos el primer hospital que hizo un implante de Nitaclip exitoso en el departamento y el segundo implante de 4ª generación en Latinoamérica. Este proceso obviamente va liderado por el doctor José Zuluaga, que es el cardiólogo cardiografista, aparte es proctor como tal de la marca. Hicimos nuestro primer implante hace menos de 2 meses de TAVI bajo circulación extracorpórea con un paciente de 14% de presión de eyección, que ahora le hicimos el control y ya está con 35% de presión de eyección del ventrículo izquierdo, ablaciones de taquicardia ventricular con montaje tacetal y retroaórtico, cierres de auriculillas tanto por después de Weissman como amulet e implante de marcapaso Micra que daba caso por el doctor Diego Espina junto con los cierres de auriculillas. Esto hace que Santa Sofía ya no solamente avanzó a una unidad cardiovascular, sino que también ya nos convertimos en una unidad de cardiología estructural. ¿Y qué significa estructural? Significa que estamos realizando procedimientos mínimamente invasivos para solución de patologías propiamente del corazón. Cierre de SIA, manejo de válvula aórtica, manejo de válvula mitral, cierre de auriculilla e implante de marcapasos sin necesidad de electrodos. Esta es la publicidad que afortunadamente se pudo realizar el año pasado. Esta es la de nuestro primer TAVI en nuestro hospital. Como pueden ver, ella es una paciente, doña Blanca es una paciente de 86 años, donde en otras condiciones la van a asociar por su edad, pero gracias al grupo interdisciplinario, la evaluación de geriatría clínica que nosotros tenemos, pues vimos una paciente que afortunadamente se benefició de este tipo de terapias. Es muy importante saber que nuestro hospital, orgullosamente público, está logrando este tipo de condiciones. Y con las buenas noticias que yo creo que se han podido dar cuenta, vamos a tener un nuevo hospital, donde va a ser un hospital grande, donde yo he tenido la fortuna de ver los planos y vamos a tener una sala híbrida para realizar estos procedimientos. Vamos a tener mejores salas de cuidado intensivo, vamos a tener mejores quirófanos y mejores salas de hospitalización. Es motivo de orgullo mostrarles esto, porque en 3 años hemos logrado poco a poco irnos posicionando en la parte de atención cardiovascular y solamente para el beneficio de los pacientes más vulnerables, que son nuestros campesinos, que son nuestros pacientes, que a todo el mundo le dice no, ¿cierto? Y que nuestro hospital, gracias a estas ventajas que estamos teniendo en el hospital, podemos hacer este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Andrés, al doctor Carlos Eduardo. Yo tengo que decir que la semana pasada vi un paciente que me dijeron que era un campesino de la zona rural de Neira, que llegó en muy regulares condiciones al hospital. Le encontraron una doble lesión aórtica y fuera de eso tenía también una lesión de los vasos coronarios. Y esta semana que fui a preguntar por él, estaba extubado, le habían hecho la prótesis valvular aórtica y en la misma cirugía le hicieron la revascularización. Paciente campesino que viene de zonas rurales y ese, digamos, es el gran logro, digamos, de nuestros hospitales públicos,
y saber que los pacientes no se tienen que ir para Bogotá, ni para Cali, ni para Medellín, que previamente pues todos estos pacientes deberían ir a otro sitio. Además, pues hablaba yo con el doctor Andrés y él me decía que aquí en Manizales prácticamente, digamos, las cirugías que no se hacen de cardiología son el trasplante cardíaco, que probablemente no se vaya a hacer, y las cirugías que necesitan Soporte de circulación soporte extracorpórea. de ECMO, que Pero todavía estamos no en hay el ECMO. proceso. ECMO también se va a traer posteriormente para el otro año vamos a tener a la doctora Cristina Florian que nos va a hablar de ECMO. Entonces es un orgullo para nosotros tener, digamos, una ciudad intermedia con las posibilidades de manejo de estos pacientes, que a mí, por ejemplo, me impacta tremendamente que un paciente que tiene la aorta disecada, que sin circulación extracorpórea, moviéndose el corazón, puedan cambiarle prácticamente toda la aorta y renovársela. Eso es un logro pues, magnífico de nuestra ciudad. Y no solamente el Hospital Santa Sofía, sino tenemos las otras instituciones que también están avanzando en muchas otras patologías. Si tienen algún comentario o una pregunta para los doctores Andrés y para el doctor Carlos Eduardo, bien pueden. No es que hable de preguntas. Lo que quiero es una felicitación inmensa a este equipo maravilloso del doctor Carlos y del doctor Ramos. Nos da mucho orgullo que en Manizales, aquí en nuestras universidades, se tengan ya estas posibilidades tan inmensas para quienes tienen problemas cardiovasculares tan severos. A ustedes muchas felicitaciones y que sigan adelante, que se merecen todo el éxito. Gracias, doctor. El doctor Villamizar anota felicitaciones. No sé si haya alguien más en el chat. Inmensas felicitaciones. Es maravilloso la doctora Adriana Arcila. Nuevamente queremos resaltar en la Academia de Medicina de Caldas todos estos nuevos especialistas jóvenes egresados de nuestras universidades que van, se entrenan y vuelven y hacen historia en la revolución de la medicina en nuestra ciudad. Doctora Jimena, podemos seguir con el orden del día. ¿Tiene una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. Fernando Adelante, Gómez, doctor Fernando. Sí, tenía una pregunta que definitivamente cómo les va a ustedes con todo esto es costoso tal como lo estaban planteando, y esto con las aseguradoras de salud, ¿qué tanta dificultad tiene? Porque muchas veces lo que sabíamos era que al momento de conseguir muchas de estas cosas no se podían tener por los altos costos, y las aseguradoras ponían todas las dificultades. ¿Cómo les ha ido con eso, doctor Ramos y doctor Gómez? La pregunta sí realmente es pertinente porque son tecnologías costosas. Convencer al asegurador de intervenir el paciente no es fácil, pero creo que el trabajo que hemos desarrollado en endoprótesis aórtica en más o menos 10 años que llevamos haciendo, y ahora con la llegada del doctor Ramos, que trae toda una playa de tecnología para la enfermedad valvular y la enfermedad cardíaca. Lo que finalmente habrá que hacer es que un dispositivo como el que pusimos, por ejemplo, en el paciente, es un dispositivo que vale, al momento que lo pusimos, unos 50 millones de pesos. El solo dispositivo. Pero si yo miro eso, y el doctor lo dijo, el paciente estaba extubado al otro día, su estancia en UCI fue de un solo día. ¿Cuánto vale la estancia en UCI de un paciente 10 días que se sometió a una cirugía abierta? ¿Cuánto vale la rehabilitación cardiopulmonar? Lo que pasa es que a veces no hacemos los costos indirectos, pensamos en ese dispositivo o en el Nitraclip que vale tanto, pero no pensamos en lo que para la seguridad social representa el que un paciente acorte su estancia en UCI,
en que un paciente retorne a sus actividades, porque esos costos nadie los mide, pero sí están medidos y finalmente las terapias endovasculares terminan por abaratar el costo final del manejo de los pacientes. Otra forma de responder es que, dado a la excelente contratación que tenemos en nuestro hospital y a la posibilidad de tener una junta interdisciplinaria, eso hace que una decisión cuando se presenta a una EPS, propiamente nosotros manejamos Nueva EPS y Salud Total, antes manejábamos Medimás y antes manejábamos Asmed Salud. Sin lugar a dudas son procedimientos demasiado costosos, son procedimientos que el solo insumo puede costar más de 80 millones de pesos, pero cuando se hacen juntas interdisciplinarias, cuando se demuestra con literatura científica, cuando hay una valoración de un geriatra, de un internista, de un cardiólogo, de un cirujano cardíaco, un cirujano vascular, de un cirujano de tórax, de un anestesiólogo, donde la junta hay más de 10 personas, pues las EPS no pueden decir que no al procedimiento, que la autoricen, porque ellos pueden decir, no, venga, lo vamos a mandar a otro país, a otra ciudad, ¿cierto? Pero ahí es donde entra la capacidad hombre, uno tener buenas relaciones con los auditores, de explicar por qué, de ir a tocar puertas, porque si no se nos hubieran llevado todos los pacientes. O sea, realmente lo que es un TAVI, un MitraClip, un Micra, un cierre de orejuela, particularmente pues Jimena es testigo de que en Santa Sofía nos toca ir a tocar puertas y decir, venga, no, denos la oportunidad, demostremos que nosotros podemos hacer eso, y al son de hoy pues obviamente nos ha ido bien, y esos resultados se demuestran y uno convence a las aseguradoras con números, y cuando uno tiene buenos números pues puede seguir tratando de innovar y seguir haciendo cosas para esto. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Me gustaría participar, perdóneme. Adelante, doctor Bernardo. ¿Me escuchan bien allí? Sí, señor, perfecto. Gracias, muy amable. No, yo quiero primero felicitar a los dos doctores de presentaciones, extraordinario lo que han presentado hoy. Y quiero enfatizar en una cosa, y es la importancia de la academia que esté presentando este tipo de desarrollos. Esta ya es nuestra 8ª reunión de este año, donde estamos presentando avances tecnológicos desarrollados por profesionales locales y realizándose en la ciudad, ¿no? De manera que eso tiene una gran significación desde mi punto de vista, y nos entusiasma mucho seguir este camino que hemos tomado con la Junta Directiva de la actualidad. Vamos a dar paso entonces al doctor Hernán Darío Salazar. Gracias, gracias. Esta perlita es un articulito que salió en la revista europea de cardiología preventiva y trata sobre la asociación entre el recuento de pasos diarios y la mortalidad por todas las causas y por causa cardiovascular. ¿Por qué? Porque hay nuevas definiciones. La actividad física se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa y una mejora de la calidad de vida. Por el contrario, un estilo de vida sedentario, se llama sedentario a caminar menos de 5.000 pasos día, se asocia significativamente con un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa y por enfermedades cardiovasculares y oncológicas, y por un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Debido a su alta prevalencia, el sedentarismo se denomina la enfermedad del siglo XXI. Los datos epidemiológicos muestran que los niveles insuficientes de actividad física afectan al 27% de las personas en todo el mundo, siendo este porcentaje mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, 23.4 versus 31.7, y entre las personas de países de ingresos altos en comparación con los de ingresos bajos, 36.8 versus 16.2. En los últimos años se ha demostrado que la prevalencia mundial de baja actividad física ha disminuido.
Además, si continúan las tendencias actuales, no se alcanzará el objetivo mundial de actividad física para 2025, que era una reducción relativa del 10% en la actividad física insuficiente. Cabe destacar que el 81% de los adolescentes a nivel mundial realizan actividad física insuficiente. Entre 2001 y 2016 se encontró una leve reducción en la incidencia de esta baja actividad física entre los niños, pero no entre las niñas. Según datos recopilados por la OMS, la actividad física insuficiente es la cuarta causa de muerte más frecuente en el mundo. Más o menos 1.500 millones de personas en todo el mundo son físicamente inactivas y 3.2 millones de muertes al año están relacionados con esta inactividad física. La pandemia del COVID-19 también dio como resultado niveles reducidos de actividad física. Antes del estallido de la pandemia, en el 2019, el promedio mundial de pasos diarios era de 5.323.8. El número de pasos durante la pandemia disminuyó significativamente y, lo que es más importante, no había vuelto a la línea de base después de 2 años. En consecuencia, se debe hacer todo lo posible para mejorar el nivel global de actividad física. Incluso un cambio mínimo de inactividad a baja actividad puede traer beneficios clínicamente significativos, como una reducción en el riesgo de muerte. La forma más simple de actividad física es caminar. Actualmente la cantidad recomendada de pasos para la mayoría de las personas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es de 10.000 pasos por día. Como ya se mencionó, el número promedio diario de pasos antes de la pandemia fue de 5.323. Así en Estados Unidos era 4.774, en el Reino Unido 5.444, en la China 6.189, pero es sustancialmente menor que lo recomendado en los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Vale la pena enfatizar que lo que realmente importa es la cantidad de pasos diarios que se dan y no necesariamente la intensidad del ejercicio. En un estudio de 4.840 estadounidenses se encontró que una mayor cantidad de pasos diarios se asoció significativamente con una menor mortalidad por todas las causas. Sin embargo, no se observó una asociación significativa entre la intensidad de los pasos y la mortalidad después de ajustar por el número total de pasos día. A pesar de estos beneficios emergentes de caminar para la salud pública, las pautas europeas actuales para la actividad física aún no han publicado recomendaciones específicas sobre la cantidad óptima de pasos por día necesario para una buena salud y longevidad. Cualquier enfoque para aumentar el nivel de actividad física de la población a través de la promoción de actividades seguras, accesibles y respetuosas con el medio ambiente es insuficiente sin una recomendación para un nivel definido de actividad física. La amplia disponibilidad de contadores de pasos en relojes inteligentes, teléfonos móviles, podómetros, significa que se utilizan cada vez más para autocontrolar la actividad física. Además, el uso de podómetros puede contribuir a aumentar el número de pasos que se dan al día. En un metaanálisis de 70 ensayos clínicos aleatorizados, se demostró que el control del conteo de pasos conduce a aumento en el conteo de pasos a corto y largo plazo. En base al anterior, el objetivo de este metaanálisis fue evaluar la relación dosis-respuesta entre el recuento de pasos y la mortalidad por todas las causas y por la cardiovascular. El objetivo es que existe buena evidencia que muestra que la inactividad y caminar mínimos pasos por día aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y mala salud general. Sin embargo, aún no está claro cuál es el número óptimo de pasos y su papel en la salud. Por lo tanto, en este metaanálisis, nuestro objetivo fue evaluar la relación entre recuento de pasos y mortalidad por todas las causas. Se realizaron búsquedas sistemáticas en bases de datos electrónicas relevantes desde el inicio hasta el 12 de junio del 2022. Los criterios de valoración principales fueron la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular. Se utilizó un modelo de efecto aleatorio ponderado de varianza inversa para calcular el número de pasos día y la mortalidad. En el metaanálisis se incluyeron 17 estudios de cohortes para un total de 226.889 participantes, generalmente sanos o pacientes con riesgo cardiovascular, con una mediana de seguimiento de 7 años. Un incremento de 1.000 pasos
Se asoció con una disminución de 15% en el riesgo de mortalidad por todas las causas y de 7% por riesgo de mortalidad específicamente cardiovascular. Ya vamos a terminar. Comparado con el cuartil de referencia con mediana de pasos día, se asoció todo con un menor riesgo de mortalidad por cualquier causa entre el 48, 55 y 67%. De manera similar, en comparación con el cuartil más bajo de pasos día que se utilizó como referencia, que fue una mediana de 2.300 pasos día, se asoció también linealmente con un riesgo reducido de mortalidad cardiovascular 16,4 y otras causas 77%. Usando un modelo de splines cúbicos restringidos, que no tengo ni idea qué es, observamos una asociación dosis-respuesta no lineal entre el conteo de pasos y la mortalidad por todas las causas y cardiovascular, con un riesgo de mortalidad progresivamente menor mientras mayor es su recuento de pasos. Conclusión. En este metaanálisis de 17 estudios se observa una asociación inversa estadísticamente significativa entre recuento diario de pasos y mortalidad por cualquier causa. Nuestros resultados pueden usarse para promover la conciencia pública sobre la importancia de la actividad física, particularmente en la actividad de caminar, que es fácilmente implementable. Mensaje final. Hay una fuerte evidencia que muestra que la vida sedentaria aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y acorta la vida útil. Sin embargo, el número óptimo de pasos, tanto los puntos de corte sobre los que podemos ver los beneficios, como el límite superior, si lo hay, y su papel en la salud aún no están claros. En esta metaanálisis con 227,000 participantes que se evaluaron los efectos de la actividad física en la salud expresados al caminar mediante el número de pasos, mostraron que un incremento de 1,000 pasos día se correlaciona con una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas del 15%. Y un incremento de solo 500 pasos se correlaciona con un riesgo reducido de mortalidad cardiovascular del 7%. Además, utilizando el modelo dosis-respuesta, observamos que hay una fuerte asociación no lineal inversa entre recuento de paso y mortalidad por todas las causas, con diferencias significativas entre los grupos más jóvenes y mayores. Es el primer análisis que no solo analiza la edad y el sexo, sino también las diferencias regionales en función de las zonas climáticas. Y por primera vez se evaluó también el efecto de hasta 20,000 pasos día en los resultados. Y se confirmó, cuanto más mejor. El análisis revela también que dependiendo de los resultados, no necesitamos tantos pasos para tener beneficios para la salud. A partir inclusive de 2.500 pasos día, se encuentra la mejoría, lo cual socava la definición hasta ahora de una vida sedentaria. Les quiero informar a todos que la próxima charla es de Recreando la Historia, la vamos a realizar el próximo jueves, o sea, de mañana en 8 días, jueves creo que es 21. La charla nos la va a dar el doctor Diego Espina, que está aquí con nosotros. Entonces, doctor Diego, por favor, denos un abrebocas de su próxima charla. Gracias a todos, buenas noches. Claro que sí, cordialmente invitados. Cordialmente invitados a la charla que vamos a tener del segmento Recreando la Historia la próxima semana. Vamos a hablar de historia de las intervenciones sobre el ritmo cardíaco y nos va a acompañar el doctor Víctor Manuel Velasco, que es mi maestro y que es el primer electrofisiólogo formado que ha venido a trabajar a Colombia. Entonces va a tener unos datos bastante interesantes para todos los apasionados de la historia como somos todos nosotros. Gracias. Un apunte ahí simpático, y el cirujano cardiovascular lleva el carro donde el mecánico hay que reparar el motor y el mecánico le dice, mire doctor, yo le reparo el motor de ese carro y le cobro 5 millones, usted me opera el corazón y me cobra 100. Y el cirujano le dice, sí, pero hagamos una cosa, repáreme el motor con el motor funcionando. Muchísimas gracias por su participación y esperamos
el próximo jueves 21 a las 7 de la noche en forma virtual, la charla que nos va a dar el doctor Diego Espina sobre electrofisiología. Feliz noche para todos.